Lilia Lemoine, en el Wikipedia aparece como Liliadela Volucalo Lemoine, cosplayer, influencer y política. Bueno, Milei era cosplayer, ¿no? Entonces, pero fue elegida como secretaria primera de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Cámara de Diputados de la hermana República de la Argentina. Así le decíamos siempre en México, la hermana República de la Argentina. Ella ha sostenido pensamiento científico, asegura que la Tierra es plana, difunde teorías disparatadas sobre el coronavirus y manifiesta su idea de que el hombre no llegó a la luna. Y entonces el otro día Lilia dijo, no, me están inventando que yo soy terraplanista, pero yo no lo soy, eso es una mentira. Lo borró el TikTok, ¿no? El TikTok donde... Pero alguien siempre lo copia, hija. Díganme ustedes si es terraplanista o no. Igual a lo mejor también yo estoy denigrando, calumniando, difamando a doña Lilia Lemoine, cosplayer, influencer y política argentina, y no es terraplanista. Ahora nos dicen, y vos lo podés corroborar, es que no existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. De hecho, si la Tierra fuera plana, entonces se comprendería, se explicarían las rutas aéreas mucho mejor que si la Tierra fuera esférica. Ahora bien, realmente sabrá que no... Solo una cosita aquí, mínima. El logotipo de la ONU lo hizo un diseñador, no un geógrafo, ¿no? O sea, fue una forma de que cupieran todos los continentes en una cosa plana, como una proyección de... No es que la Tierra sea así en trozos como las proyecciones de... Simplemente es una forma de representación gráfica. Pero esto algunos... Esférica. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los gobiernos del mundo quieren ocultarle a la humanidad que la Tierra es plana y que hay una gran pared de hielo que la circunda? Y es muy simple, hay dos razones fundamentales. Una, cuando un animal es encerrado en un campo, se le ponen postes, se le ponen rejas. Normalmente cuando llega al límite, si tiene comida y tiene agua y tiene todo lo que necesita para vivir, simplemente sabrá que no puede cruzar y seguirá su vida normalmente. En cambio, el ser humano no. Si a vos te dicen, acá hay una pared, y vos no sabes quién la hizo, qué tan alta es, qué hay del otro lado, y qué es lo que esperan hacer con vos esas personas, vas a pasarte toda la vida tratando de encontrar la respuesta. Y la angustia general sería tan grande que el ser humano no podría vivir sabiendo que ha sido engañado. La segunda razón, también muy importante, es ¿qué pasaría si la ciencia tuviera que dar el brazo a torcer y decir que se equivocó en algo tan fundamental como en la forma de la Tierra? No solo es plana. Alguien la aplanó. Ajá. Esas personas. Y pusieron un muro de hielo. ¿Quién fue? ¿Por qué no sabes quién fue? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? Como dirían Lelutier, por supuesto. Y no se puede saber qué tan alta es que tu cinta métrica quizás es pequeñita y entonces no alcanza a medir cuánto. Cuando hacemos a los diputados así, hijos míos, todo lo demás es bastante lo de menos.